a todos y todas. Hoy presentamos Conferencias Científicas. Buen día tengan todos y todas. Es para mí un verdadero placer presentar al doctor Sergio Agustín Román González, quien es biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realizó tanto su tesis de licenciatura como estudios de maestría bajo la dirección del doctor César Batista del IBT de la UNAM en proteómica de veneno de alacrán. El doctor Román realizó su doctorado en la UNAM, cuya tesis se enfocó en el estudio de la proteómica de veneno de caracoles marinos. Actualmente es responsable de la unidad de proteómica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y el día de hoy el doctor nos va a impartir una conferencia muy interesante, por lo cual yo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Sea bienvenido, doctor, y le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a la doctora, por haberme invitado a dar esta charla. Voy a tratar de ser lo más claro en este tipo de charlas, ya que la espectrometría de masas es una técnica de última generación. Es una técnica que nos está aportando muchísimos datos en las ciencias, en las llamadas ciencias posgenómicas, ¿no? Esta vez vamos a hablar de la espectrometría de masas como una herramienta invaluable para el desarrollo de la proteómica. Pero ¿por qué llegamos acá? ¿Cómo llegamos a este sitio donde estamos estudiando la proteómica? Todo empezó desde la generación de datos de genómica, con el proyecto del genoma humano en los 90, que fue uno de los proyectos mundialmente más grandes y más ambiciosos que ha tenido la humanidad, ¿sí? En el cual pues nos empezamos a tener secuencias de genomas completos. En esa época pues pensábamos, o se pensaba mucho en la comunidad científica, que íbamos a tener la solución a todos nuestros problemas. Esa era la sensación en esos años, en los últimos años de este proyecto del genoma humano. Yo entro a la licenciatura en biología, entonces era un boom en la genómica, y que era lo que nos iba a resolver problemas como enfermedades genéticas que íbamos a poder erradicar. Pero, pues, ¿qué tenemos? Tenemos secuencias de genomas completos, marcos de lectura abiertos y secuencias de proteínas teóricas. ¿Qué se empieza a dar cuenta la gente cuando tiene toda esta información? Pues que muchas veces los transcritos no se traducían a proteínas funcionales, ¿no? Había otra regulación, no siempre algo que un gen que se estaba expresando, no siempre llegaba a la proteína que teóricamente tenía que fabricar, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta que pues, no solo el genoma es algo complejo y dinámico, sino que también el producto de toda esta expresión de genes también es igualmente muy dinámico. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero para empezar, ¿qué es la espectrometría de masas? Es algo que yo siempre le cuestiono a mis alumnos en las clases, porque muchas veces hablamos de espectrometría de masas y no nos hemos dado el tiempo de revisar a profundidad qué es la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica analítica semi-cuantitativa o cuantitativa, dependiendo de qué herramientas moleculares podamos ocupar. Esta técnica se vale del estudio de iones en estado gaseoso. ¿Cuál es el problema de hablar de estos iones en estado gaseoso? Que las proteínas, que es el menester de la proteómica, las proteínas no están en estado gaseoso naturalmente, ¿sí? Por ello, ¿sí?, vinieron a revolucionar la espectrometría de masas principalmente dos grandes científicos.
el doctor Koshi Tanaka y el doctor John Bennett Fenn. El doctor Koshi Tanaka, en sus estudios de postdoctorado, los realiza en la empresa Shimatsu, ¿sí? Y ahí desarrolla la técnica de MALDI, que es una ionización láser asistida por una matriz ácida, ¿sí? Ahorita vamos a ahondar un poco en estas técnicas. Y el doctor John Bennett Fenn desarrolla la técnica de EASY, de electrospray. Es una ionización por electrospray. Esto es completamente revolucionario y les vale compartir el Premio Nobel de Química en 2002. MALDI es una técnica en la cual nosotros podemos tener las muestras de proteínas solubilizadas, ¿sí? Las cuales vamos a mezclar con una matriz ácida, ¿sí? Esta matriz ácida se va a depositar en placas de acero, ¿sí? Junto con la muestra en gotas. Estos son pozos que aproximadamente tienen una capacidad de 2 microlitros, ¿sí? En el cual tenemos que llevar a una relación 2:1 la matriz con la muestra. Esta placa se deja a temperatura ambiente, obviamente cubierta, para protegerla de que caiga cualquier polvo o sustancia no deseada, y se deja cocristalizar. Forman cristales de la matriz con nuestro analito. Esta matriz tiene otra particularidad. Tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de energía. ¿Qué energía? La energía que vamos a imprimir con láser. Vamos a dar pulsos de láser a esta gota o este cristal de matriz con proteínas, lo cual va a provocar que la matriz absorba tanta energía que la muestra se va a sublimar. A la hora de sublimar, ¿sí?, los analitos salen volando, ¿sí?, con cargas, ¿sí? Entonces ya vamos a tener una molécula ionizada, una molécula con una carga, ¿sí? Ya sea una carga positiva o una carga negativa, de acuerdo a la técnica que estemos manejando, ¿sí? Pero estos analitos, por lo regular, ¿sí?, entran en vuelo a un analizador en tiempo de vuelo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otra parte, la ionización por electrospray es una técnica en la cual nosotros podemos tener complejos proteicos, ¿sí?, extractos proteicos digeridos, y los cuales podemos someter a una cromatografía líquida para ir separando poco a poco cada uno de los péptidos que yo genere por digestión, o simplemente voy a ir separando proteínas. No necesariamente tengo que hacer digestiones. Aquí lo importante es notar que esta técnica puede estar acoplada a una separación cromatográfica de fase reversa por lo regular. Esta cromatografía, su final va a tener una aguja eléctricamente cargada, ¿sí? Pero aparte, yo para ionizar necesito que en mis fases cromatográficas, que por lo regular son agua con acetonitrilo o agua con metanol, esas fases estén preparadas con un ácido débil. Se preparan más o menos al 0.1% de ácido fórmico o ácido acético glacial. Estos ácidos débiles, lo que van a hacer es comportarse como ácidos, y un ácido, ¿qué hace? Dona protones, ¿sí? Y los aminoácidos básicos de mi proteína pues se van a comportar como bases y van a ser buenos aceptores de protones. Entonces, en ese momento se va a cargar la proteína, ya en las fases va a ir cargada la proteína, y yo lo que voy a provocar con la carga eléctrica que le imprimo a esta aguja es que reduzco dramáticamente mi tensión superficial de los solventes. Esto provoca que se genere un spray.
¿sí? Incluso lo narra en uno de sus artículos, lo narra muy bonito el doctor Fenn, cómo él, por qué desarrolla esta idea para poder generar esta técnica de ionización. Él dice que estaba en una armadora de autos en Detroit y vio que las pistolas de pintura para pintar los autos, eso más o menos en los años 60, me parece, estaban eléctricamente cargadas esas pistolas, ¿sí? Para poder tener un spray y cubrir mejor de pintura los automóviles. Él lo toma esa idea de la industria automovilística y lo lleva a un modelo muy reducido a escala y favorece la formación de este spray. Ahora, este spray, ¿sí? Aquí como lo vemos en la imagen, que se forma lo que llaman el cono de Taylor, lleva las microgotas de proteínas o microgotas de solvente con proteínas a un capilar de entrada, la entrada del espectrómetro de masas. Este capilar más o menos tiene que estar, se maneja entre 180, algunos modelos de espectrómetro de masas entre 180 y hasta 300 grados centígrados. ¿Esto qué va a provocar? Que cuando las gotas se acerquen al capilar de entrada, el solvente volatilice inmediatamente y deje entrar a las moléculas cargadas al analizador. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, no se preocupen, pueden interrumpirme a la hora que quieran. Pero bueno, esa es la manera en la cual vamos a introducir nuestras proteínas. MALDI, ¿sí? Como les mencionaba, por lo regular van a estar acoplados a analizadores de tiempo de vuelo, ¿sí? Va a entrar a un tubo, ¿sí? En vacío. Y lo que nos va a dar de información el equipo va a tomar el tiempo que le toma a la muestra de ser disparada a llegar al detector de masas y eso nos va a dar una relación masa-carga. Obviamente, las moléculas más pequeñas van a llegar muy rápido y las moléculas más pesadas van a llegar posteriormente. De esa manera nos da una información acerca de la relación masa-carga que tenga cada uno de nuestros analitos. Por su parte, la forma de ionización por electrospray también puede estar acoplado a un tiempo de vuelo, pero por lo regular los tenemos en analizadores de tipo cuadrupolo, que son 4 rodillos. Ahorita me parece que no tengo diapositivas, lo siento, de esos analizadores. Los cuadrupolos son, como se dice, 4 polos, 2 positivos y 2 negativos, que van a estar dispuestos como rodillos, ¿sí? En el cual van a tener esas cargas, ¿sí? Y esas cargas van a estar fluctuando. Los positivos se pueden convertir en negativos y los negativos en positivos. De tal manera, todo en milisegundos van a estar cambiando la polaridad para tener los iones, ¿sí? Ahora sí, las moléculas ya están cargadas, son iones, en el centro de ese cuadrupolo. Otros son trampas de iones, son cajas que básicamente funcionan como los cuadrupolos, donde van a mantener en su centro todos los iones por este diferencial de cargas que van a estar imprimiendo la trampa de iones. Otro de los analizadores que se tiene por electrospray y con el cual contamos aquí en el instituto son los analizadores de tipo orbitantes, ¿sí? Que es como una cápsula o como se asemeja a un balón de fútbol americano eléctricamente cargada y los iones van a entrar a sus órbitas. Es una trampa de órbitas, ¿sí? Siendo así que las moléculas más pequeñas van a estar en las órbitas más concéntricas y las moléculas más grandes en las más distantes a la trampa. ¿Esto para qué nos ayuda? Bueno, esto lo hemos venido usando desde hace muchos años para el estudio de proteínas y para la proteómica. Pero,
¿Qué es la proteómica? La proteómica es el estudio sistemático de las proteínas que genera una línea celular, un tejido, un órgano u un organismo, ¿sí? De las proteínas queremos saber cuál es la estructura, ¿sí? Cuál es la función de cada una de las proteínas, cuáles son sus diferencias entre ellas. Esto no solo por espectrometría de masas lo podemos estudiar. Hay técnicas que se han llevado a cabo desde hace varias décadas, como son los geles bidimensionales. Aquí podemos apreciar, podríamos estar apreciando dos proteomas totalmente distintos. Por ejemplo, el de una línea celular enferma contra una línea celular sana, en la cual podemos estar apreciando distintas generación o concentraciones de ciertas proteínas, ¿sí? Esto nos va dando información. No solo eso, o sea, también nos puede dar información acerca, por ejemplo, del estado de vida. No necesariamente tiene que ser enferma contra sana. ¿Qué tal que es el ejemplo de un organismo en un estado de vida X contra un estado de vida Y? ¿Sí? Aquí podemos estar viendo el proteoma de dos organismos de la misma especie en distintos estados de vida. Y el proteoma, de igual manera, va a cambiar dramáticamente, ¿no? Decía mi tutor de maestría, el doctor Batista, haciendo bromas sobre la proteómica. No es lo mismo el proteoma del riñón de un muchacho de pregrado, de licenciatura, el viernes después de hacer un examen de matemáticas a las 10 de la mañana, que el proteoma del mismo muchacho el sábado, amaneciendo a las 11 de la mañana, después de haberse tomado 11 cervezas en la noche, ¿no? Así de dinámico va a ser el proteoma. El proteoma es tan susceptible a los cambios externos que se van a ver reflejados en las proteínas que se expresan. Por eso es una de las herramientas principales para buscar biomarcadores. De igual manera, nosotros tenemos, por ejemplo, la cromatografía líquida. Es una herramienta muy útil previo a hacer estudios por espectrometría de masas, porque tal vez yo quiero separar mis fracciones, no meter todo mi proteoma tan complejo, separarlos e ir metiendo fracción por fracción para obtener una mayor cantidad de información. Siendo así, ¿por qué? Porque puede haber proteínas de muy alta abundancia que puedan opacar, como aquí se ve en esta fracción. Esta fracción puede ser proteínas muy concentradas que puedan opacar la información que nos dé esta fracción, que puede ser igual de importante. Por eso tendemos a separarla por geles de una dimensión, por geles de dos dimensiones, por cromatografías líquidas de fase reversa, si quiero aprovechar la hidrofobicidad de mis muestras o de mis proteínas, de intercambio iónico, si quiero aprovechar las cargas que sé que puedan tener las proteínas, por afinidad, ya que puedo direccionar la separación de proteínas por afinidad por un anticuerpo. Por ejemplo, como cuando nosotros hacemos depleción de albúminas, ¿sí? Lo que queremos es retirar albúminas, IgGs, entonces las pasamos por una columna donde se quedan esas proteínas, colectamos lo que no se retuvo por la columna y eso es lo que pasamos a hacer el estudio. Pero, ¿qué son las proteínas? Ahora, esta también es una pregunta que muchas veces hacemos en las clases y luego andan muy distraídos los muchachos y no dan una definición pues concreta. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son biopolímeros. Estos biopolímeros
constan de 20 aminoácidos diferentes en nuestro código genético. No quiere decir que sean los únicos aminoácidos que existen. Estos aminoácidos, por su naturaleza, pueden ser susceptibles a modificaciones químicas. Las modificaciones que les dan o les pueden conferir una función a la proteína en conjunto, que son las modificaciones posttraduccionales. Cada uno de estos aminoácidos pueden interaccionar entre ellos para formar las cadenas de aminoácidos que van a dar origen a las proteínas, y esto se hace por la interacción entre el carboxilo terminal de un aminoácido con el amino terminal del otro, y esto va para formar un enlace peptídico, ¿sí? Y la unión de varios aminoácidos por este tipo de enlaces origina a una proteína. Esto es muy importante, sobre todo para entender cómo podemos obtener información por espectrometría de masas de estas proteínas. La estructura de la proteína tiene que estar muy, muy clara en el concepto. También tenemos diferentes tamaños de proteínas. No es lo mismo trabajar con una proteína de 25 aminoácidos como esta toxina que viene de un caracol marino venenoso, a trabajar con un receptor de membrana. Sí, que son complejos muy, muy grandes, por lo cual no todos los equipos pueden manejar este tipo de proteínas. Por ello, tenemos, perdón, aquí no iba esto, sí, tenemos una gran batería de enzimas con las cuales podemos cortar a estas proteínas para ser estudiadas en su parte mínima, que podrían ser los péptidos generados por estas enzimas. Tenemos enzimas que cortan en varios sitios, en distintos aminoácidos. Una de las más usadas es la tripsina. ¿Por qué? Porque de los aminoácidos más comunes o más frecuentes dentro de una secuencia de aminoácidos es tanto la lisina como la arginina. Entonces voy a tener esos dos sitios para cortar, y la tripsina reconoce esos aminoácidos en su C-terminal y es donde va a cortar. Pero bueno, toda esta información que estamos teniendo, las diferencias de las proteínas, pues nos habla mucho de la naturaleza del organismo o de la línea celular con la cual estemos trabajando. Pero esas diferencias no me dicen el nombre ni el apellido de la proteína, ¿sí? ¿Cómo se estudiaba antes las proteínas o cómo se hacía una secuenciación de proteínas? Pues tenemos que el doctor Edman, igualmente en sus estudios de postdoctorado, me parece que en la empresa Beckman, desarrolla una técnica, y él desarrolla el reactivo de Edman o el fenilisotiocionato. El fenilisotiocionato es un químico que reacciona con el amino terminal de nuestras proteínas. Va a pegársele al amino terminal y va a inestabilizar el primer enlace peptídico que tenga esa proteína, el enlace peptídico que une al primer aminoácido a la proteína. Lo va a inestabilizar. Nosotros vamos a provocar una hidrólisis ácida para separar este complejo de fenilisotiocionato con el primer aminoácido. A la hora de separarlo por calor y por una reacción ácida, se libera ese complejo y lo sometemos a una cromatografía de fase reversa. Esa cromatografía, ¿sí? Pues vamos a tomar el tiempo de retención, ¿sí?, que tenga ese complejo de aminoácido con el fenilisotiocionato, y ese tiempo de retención me va a definir qué aminoácido estoy viendo en la posición 1, ¿sí?, del amino terminal de mi proteína. Aquí vemos un control de todos los aminoácidos, ¿sí?, con sus tiempos de retención en esa fase reversa en la secuenciación de Edman, ¿sí? Siendo así que este control, pues lo voy a poner contra
la cromatografía que me dé esa reacción y yo ya voy a ver cuál de estos aminoácidos corresponde al primer aminoácido que yo secuencié. De igual manera, al liberar este aminoácido, el primer aminoácido, queda libre un amino terminal, el del segundo aminoácido, y voy a volver a hacer la misma reacción para separar el segundo aminoácido de mi cadena peptídica. Y así voy a ir generando con cada una de las cromatografías una secuencia de N-terminal a C-terminal. Esta degradación de Edman, pues toma tiempo. Cada una de estas reacciones le toma al equipo entre 45 y 60 minutos por aminoácido. Cuando hablamos de toxinas muy pequeñas como la que les mencioné del caracol marino que se veía en el primer ejemplo, pues no hay tanto problema. 25 aminoácidos, pues en poquito más de un día ya tengo toda la secuencia, pero cuando tenemos secuencias de complejos proteicos, complejos transmembranales, pues la cuestión se va haciendo un poco más compleja. Y es cuando entran también las enzimas para poder hacer cachitos de la misma proteína, pero secuenciando poco a poco. Posteriormente puedo ir haciendo digestiones diferenciales con otra batería de enzimas que corten en otros sitios para ir armando mi rompecabezas de la proteína. Y eso hasta, pues no hace tanto, hace unos 30 años, pues todo se hacía por Edman. Y es donde viene la espectrometría de masas a resolvernos un poquito estos temas. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahora, la espectrometría de masas, no principalmente, una de las herramientas es que también me puede dar la masa intacta de una proteína. Yo puedo observar la masa intacta de una proteína sin digerir, la meto al espectrómetro de masas y nos da un espectro más o menos de esta naturaleza. Este espectro es de una proteína completamente pura, ¿sí? Nada más que estoy viendo todas las cargas que en ese momento presentó esa proteína, ¿sí? ¿Qué quiere decir con las cargas? Las proteínas, como ya les mencioné, tienen aminoácidos básicos, los cuales van a poder aceptar cargas. Y la proteína, en un espectro de masas, va a tener una masa aparente. Aquí se ilustran las cargas que aceptó, pero no vemos la masa aparente. La masa aparente está dada, sí, por la masa intacta de la proteína entre las cargas que aceptó. Supongamos que a la hora de llevarlo al analizador de masas, cada uno de los protones que aceptó esa proteína se lleva equitativamente el peso de esa proteína. Y la masa aparente de un carga más 20, ¿sí? Es la masa intacta de mi proteína más la carga entre su carga. Eso es lo que vamos a poder estar viendo. O sea, y la carga más 14, pues va a ser la masa intacta entre 14. La 15, aquí no lo ilustran, pero esto es la carga 15, carga 16, 17 y así sucesivamente. Los softwares, ¿sí? O los equipos, el software que manejan los equipos nos va a ilustrar toda esta distribución de cargas. Y ellos mismos tienen un software se le llama de convolución de cargas. Es como ¿cómo explicarlo de mejor manera? Es el resultado final promedio, ¿sí? De la masa intacta de nuestra proteína, ¿sí? Yo esto lo voy a poder calcular con un software especializado o también tengo softwares libres como el EasyProt Online
el cual es una herramienta libre, la cual la desarrolló el doctor Robert Winkler del Langevio en Irapuato, y él liberó ese software. Entonces puedo calcular todas las masas aparentes, vaciar todas mis masas aparentes, vaciarla en el AC Proton Line y me va a dar la masa intacta de mi proteína. ¿Por qué es importante tener la masa intacta de la proteína? Esto me va a decir mucho, porque yo puedo tener la secuencia de mi proteína y pues la suma de todos los aminoácidos va a dar una masa específica. Pero si yo veo y yo ya comprobé por algunos métodos que es la proteína que yo estoy buscando y veo que la masa es diferente, pues puedo inferir o que está perdiendo masa por degradación, o que está ganando masa por algunas modificaciones posttraduccionales, o se está adicionando algún fenómeno dentro de la proteína que me va a dar información de qué está pasando con mi blanco de estudio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Doctor, solemos hacer las preguntas al final, entonces, okay. Sí, que las vayan preparando los muchachos, por favor, y los colegas, y al final. Ok, claro. Gracias. Sí, entonces, eso es la importancia de la masa intacta, ¿sí? Ahora, no solo tengo la masa intacta, ahora vamos a ver cómo obtengo información de la secuencia. ¿Sí? Aquí podemos ver, hay una teoría del protón que migra. Y es que podemos tener una secuencia de aminoácidos y esta va a ser su estructura. ¿Sí? Les mencionaba que tenían 3 sitios de ionización las proteínas, en realidad son 4, pero ahorita vamos a ver por qué. 3 sitios de ionización fuertes. ¿Sí? Donde se va a pegar el protón y no se va a mover, ¿sí? Y esos son las cadenas laterales de lisinas, argininas e histidinas. Esos 3 aminoácidos básicos se le va a poder agregar el protón, ¿sí? Y no se va a mover. El otro sitio, el cual va a poder aceptar un protón, es el amino terminal. Pero en el amino terminal, ese protón no está fijo, puede ir saltando a lo largo de la estructura de mi proteína. ¿Y dónde va a saltar? Voy a tener una población de mi péptido o de mi proteína, la cual va a tener el protón pues en el amino terminal. Voy a tener otra población el cual ese protón va a saltar al primer enlace peptídico, como se ilustra en esta parte. Otro protón que va a tener otra población del mismo péptido con ese protón, pero en el segundo enlace peptídico, otro en el tercero, y así sucesivamente a lo largo de toda mi cadena peptídica. ¿Qué provoca este protón? Este protón lo que provoca, este protón que migra y que está en un enlace peptídico, lo que provoca es que empieza a vibrar, ¿sí? Y esa vibración inestabiliza al enlace peptídico. Nada más. Puede estar inestable el primer enlace peptídico, puede estar inestable el segundo enlace peptídico y no pasa nada. Ahorita les voy a explicar con un diagrama, pero eso lo vamos a poder dirigir, esa población de péptidos con distintos estados de ionización y con los protones en los distintos enlaces peptídicos, lo voy a poder llevar a una cámara dentro del espectrómetro de masas, a una cámara llena de un gas noble. Por lo general usamos helio, ¿sí? A la hora de llegar ese péptido y chocar contra con los átomos de helio, lo que va a provocar es que esa inestabilidad provoque una ruptura. ¿Sí? Entonces se va a romper el primer enlace peptídico porque ahí estaba el protón.
voy a tener otra población del mismo péptido, pero que tenía ese protón en el segundo enlace peptídico y se va a romper esa unión del segundo enlace peptídico con mi péptido. Entonces, todo eso me va a dar señales, siendo así, que yo voy a tener una señal de mi péptido intacto, voy a tener otra señal de mi péptido intacto menos un aminoácido, de mi péptido intacto, intacto menos 2 aminoácidos, y así sucesivamente, siendo así que me va a dar toda la información de todo lo que tenía ese aminoácido. Esas pérdidas de masa, ¿sí?, van a ser exactas. Y si pierdo un aminoácido, ¿sí?, voy a tener la masa exacta que perdió ese péptido. Y voy a poder saber por una tabla de masas de aminoácidos a qué correspondía, ¿sí? Y así voy a poder ir, esta técnica se llama SID, ¿sí? Una disociación inducida por colisión. La colisión va a ser contra el gas helio, ¿sí? Siendo así que yo voy a poder tener 3 sitios de ruptura, ¿sí? Pero principalmente, y en esta clase, por fines didácticos, solo vamos a ver una ruptura. La ruptura que provoca que tengamos series iónicas B y Y. Y esa ruptura es la del enlace peptídico. Puedo tener otras rupturas antes del enlace peptídico y después del enlace peptídico. Son fragmentaciones que ¿cómo se llama? De otra naturaleza, y ahorita por fines didácticos, y que es lo más básico en espectrometría de masas, nada más vamos a ver ¿sí? Entonces, yo voy a tener la ruptura del enlace peptídico y voy a poder ir armando, ¿sí?, todo la pedacería, por decirlo así, de lo que yo fragmenté con mi gas helio, ¿sí? Entonces, voy a tener aquí, ejemplifico, ¿sí?, lo que voy a tener con mi serie iónica B, que les decía, la serie iónica B me va a dar información a partir del N-terminal. Todo lo del N-terminal, todo lo que se rompió a partir del N-terminal, pues me va a ir arrojando ciertas lecturas, ¿sí? Y yo las voy a poder ir, pues calculando, ¿no? Pero también voy a tener otra población de iones, que es la serie iónica Y, ¿sí?, que es complementaria a la B, pero que esta va a ir recabando datos del C-terminal al N-terminal. Entonces, puedo hacer una secuenciación, ¿sí?, en ambas direcciones. Ahora, imaginen que esto lo podemos hacer con una cantidad de miles de péptidos en el mismo tiempo, ¿sí? Puedo ir seleccionando a la hora de que van saliendo todos mis péptidos del cromatógrafo, ¿sí? Entrando al espectrómetro de masas, va a dar una señal. Voy a agarrar uno de estos precursores, lo voy a fragmentar por la colisión con el gas, y esto me va a dar la información. Ahora, hay que tener en cuenta que voy a tener todos estos iones, tanto B como Y, ¿sí?, graficados en el mismo espectro. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Esto es una ilustración, o es como se vería una caricatura de lo que podría ser un espectro de fragmentación, y cómo voy a poder ir viendo las diferencias entre los valores que tiene cada uno de estos picos, ¿sí?, para poder dilucidar a qué aminoácido corresponde cada una de esas pérdidas, ¿sí? Y hasta el último voy a poder tal vez observar la masa intacta de mi péptido, pero tal vez no. O sea, eso depende mucho de la naturaleza del péptido y de la resolución que tenga nuestro espectrómetro de masas. Esto sería bien un espectro de masas lo más real posible, ¿sí?,
el cual nos puede dar una información. Este es un ejercicio que propongo en algunas de mis clases para que se vea cómo van anotando. Ahorita por el tiempo es una clase más o menos de 3 a 4 horas, ¿sí? Para poder secuenciar 7 aminoácidos, ¿sí? Aquí tenemos la información para 7 aminoácidos. En las masas más bajas vamos a poder observar, ¿sí? Lo que viene siendo una información del C-terminal, del primer aminoácido del C-terminal. Esta es información del segundo, de un dipéptido, porque no podemos ver el primer aminoácido a partir del N-terminal porque es muy inestable en la espectrometría de masas. Y a partir de estas dos informaciones puedo ir calculando las diferencias, ¿sí?, que tienen con los demás picos y poder ir viendo y armando la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Esto es a partir de un péptido que fue generado por la digestión de una banda de un gel de una dimensión, y es un péptido de una carga 2, ¿sí?, con una masa aparente de 389.9. Eso quiere decir, como les había yo mencionado, si es carga 2, yo les decía que la masa intacta de ese péptido se la dividieron entre 2, ¿sí? Y hagan de cuenta que la están cargando equitativamente, ¿sí? Y la masa aparente es la mitad de la carga. Entonces, esto es más o menos un péptido de 777 daltones y corresponde a la secuencia que se obtiene a partir de este espectro. Ahora, imaginen, como ya les mencioné, esto lo hacemos más o menos en 3, 4 horas en una clase. Ahora imagínense hacerlo con toda una digestión de un extracto proteico e ir armando uno por uno. Esto ya lo hacen bases de datos, ¿no? Los softwares, ¿sí? Los softwares se han hecho todavía más y más complejos, los cuales van a ir capturando todos los patrones de fragmentación, y todos esos patrones de fragmentación los van a alinear con bases de datos públicas, ¿sí? O de paga, de acuerdo a lo que tenga el laboratorio, y nos va a poder arrojar algunas identificaciones de las proteínas que tenga nuestra muestra, ¿sí? Esta es una colaboración que tenemos con la UNAM, porque hasta hace no mucho nosotros no contábamos con un espectrómetro de masas propio, ya que habíamos perdido 2 espectrómetros de masas en el sismo del 2017. Entonces entramos en colaboración con el Instituto de Química de la UNAM. Ellos tienen un QTOF, que es un sistema de ionización electrospray acoplado a un cuadrupolo con un tiempo de vuelo. Aquí se ve el tiempo de vuelo del equipo. Con ellos estuvimos haciendo algunas identificaciones de proteínas, que partimos de los archivos crudos de cualquier tipo de espectrómetro de masas, porque si bien tenemos softwares especializados y de paga, se ha hecho un esfuerzo internacional en el cual hay algunos softwares libres para identificar proteínas. Y les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí?, el cual es el TPP. El TPP, o Transproteomic Pipeline, utiliza una herramienta que es el convertidor de archivos, lo pasa a un archivo universal. Cualquiera de estos archivos, por ejemplo, Thermo maneja los .raw, Agilent maneja los .d, SciEx me parece trabaja con la extensión T2D, y todo eso lo podemos convertir a un archivo universal MZXML, el cual va a poder manejar el TPP para una identificación. Aquí podemos ver unos archivos Agilent que transformamos de .d a MZXML, y esto es lo que nos arroja de
información. ¿Qué es esta información? Esto es un gráfico en el cual yo veo cada uno de estos puntitos, ¿sí? Que están en azul, en rojo o en verde, son eventos de fragmentación, ¿sí? Entonces, tengo eventos de fragmentación, cada puntito fue un péptido, ¿sí? Que se fragmentó y nos arrojó una información de este estilo, ¿sí? Y el software lo que hace con bases de datos que nosotros le proporcionamos, hace una búsqueda, ¿sí? De todos estos péptidos y los va alineando con secuencias de las bases de datos. Las bases de datos nosotros se las damos al software. El software interpreta, hace una digestión teórica y esa digestión teórica, cada uno de los péptidos que genera, pues también teóricamente puede fabricar espectros de fragmentación de este estilo. Entonces, cuando ellos ponen el espectro experimental contra el espectro de fragmentación teórico, pues revisan y por pues algunas herramientas estadísticas que ya están dentro de los softwares te definen con qué confiabilidad está identificando ese péptido y si ese péptido es único para una proteína o lo comparte con un grupo de proteínas, porque recordemos que las proteínas pueden tener secuencias conservadas. Entonces, puede alinearte y decirte, pues identifiqué todas estas proteínas o identifiqué una proteína con todos estos péptidos. Esto lo podemos ver, es la secuencia de ¿cómo se llama? El workflow de este programa y podemos llegar a este resultado, ¿sí? El cual, pues, estábamos trabajando con una proteína altamente pura, con lisosima de pollo. Esta era cuando estábamos estandarizando la técnica en la UNAM, ¿sí? Y llegamos a que era lisosima de pollo. Llegamos a una cobertura del 76% de la secuencia, con una gran cantidad de todo lo que les acabo de narrar, ese ejercicio que hace el software de contraponer el espectro de fragmentación teórico contra el espectro de fragmentación experimental, son los peptide spectrum matches, todos los espectros que machearon con un péptido y tiene una gran cantidad de estos eventos, ¿sí? Y aquí llegamos a la identificación de la proteína. Me arroja el mismo software toda la proteína, todos los péptidos subrayados en rojo, todo lo que vio el software, ¿sí? Y en forma de tabla, pues en rojo todos los observados contra los teóricos, ¿sí? Y eso ya nos va dando una aproximación. La Organización Mundial del Proteoma Humano ha definido desde hace varios años que para poder identificar una proteína, cuando menos debemos ver 2 péptidos de esa proteína. Y aquí pudimos observar que teníamos más de 12, como 15 péptidos de esa proteína, lo cual nos da la certeza de que identificamos propiamente a esta proteína. Ahora, la espectrometría de masas, y como parte extra de esta charla, pues no solo nos ayuda a la interpretación de algunos o identificación de proteínas, sino también a la identificación de algunos metabolitos, también para la metabolómica, otra de las ciencias que ha crecido mucho en estos últimos años, la metabolómica. Es muy, muy útil la espectrometría de masas, pero aquí ya se vuelve un poco más compleja porque los metabolitos tienen distintas naturalezas. Por ejemplo, esto es algo que estuvimos trabajando con plasma humano, ¿sí? Ahora, un metabolito o el metaboloma tiene metabolitos de distinta naturaleza. Su fragmentación no es tan constante como lo es con una proteína, que pues yo busco que se fragmente en el
enlace peptídico. Aquí todas las estructuras son muy distintas, ¿sí? Y pueden estarse fragmentando de distintas maneras. Entonces, todos estos datos los podemos ir revisando de moléculas muy, muy pequeñas, ¿sí? En bases de datos también públicas, ¿sí? Como lo es el MedLinks o el Human Metabolome Database. Esto, a fin de cuentas, nos viene a hacer una reflexión. Yo, hace muchos años, pues pensaba que la proteómica se tenía que hacer a mano, así como se enseña en clase, ir interpretando cada uno de los fragmentos. Yo tenía la idea estaba yo con el doctor Batista hace poco más de 22 años y no había software tan desarrollados. Y decía yo, es que una computadora no va a poder, o un software no va a poder interpretar de mejor manera que un ser humano la identificación de una proteína. No podía yo estar más equivocado. Incluso pueden realizar la interpretación de cuestiones de señales ínfimas dentro de nuestro espectro de masas y darnos una gran información, ¿sí? Ahora, todo esto hay que verlo globalmente, ¿sí? Y es que ya no solo es la genómica, revisar la expresión de algunos genes, no solo es la transcriptómica, revisar todo lo que esos genes se expresaron en transcritos, y no solo lo que se expresó en proteínas y en las distintas isoformas que se presentan. Ahora también vienen los metabolomas, siendo así que yo tengo una teoría de que así como tenemos hoy en día en bases de datos como el String, que es te dice el interactoma que puede tener varias proteínas que encontraste en tu muestra, va a haber interactomas tan grandes que tomen en cuenta la expresión de genes, transcritos, proteínas y metabolomas, ¿sí? No sé a cuántos años estemos, pero eso nos están ayudando las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial ya es parte de muchos softwares de análisis de estos equipos, ¿sí? Y nos dan estructura estadística mucho más fuerte para poder definir algún fenómeno o alguna patología, ¿sí? Por mi parte es todo. Si les interesa ahondar un poco más en el tema, estos son 2 libros muy buenos. Este es Principios Básicos de Espectrometría de Masas en general, y este otro es un libro que está especializado en secuenciación de proteínas. Tiene muchos protocolos para separar proteínas y es muy, muy útil. De hecho, yo lo tengo de base aquí en el laboratorio. Y pues, en resumen, pues la espectrometría de masas es una técnica de última generación que ayuda en el campo de la investigación científica básica y clínica, tanto en el monitoreo de moléculas conocidas como en el descubrimiento de nuevas moléculas, porque podemos hacer secuenciación de novo de ciertas proteínas, pero eso es un tema un poco más, que lleva un poco más de tiempo, pero si quieren otra charla podemos tocar. Muchísimas gracias, espero que les haya servido un poco esta charla, y si tienen alguna duda, con toda confianza, por favor. Gracias, doctor. Claro que sí, nos ayuda. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!